Buenos días, me presento, soy Bartolomé Leal, fisioterapeuta de la Mutualidad de Futbolistas en la sede de Extremadura. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de roturas musculares. Ya comentó mi compañero Alfredo toda la parte teórica de la lesión muscular y yo soy el encargado de hacer la práctica. Para ello, pues bueno, he querido hacerlo de una manera bastante gráfica, en la que por tanto han colaborado pacientes nuestros de aquí de la mutualidad, mandando los vídeos de varios ejercicios que les hemos propuesto. Espero que les guste, muchas gracias. El tratamiento de la lesión muscular la hemos dividido en función de las 3 fases de regeneración del tejido. La función del fisioterapeuta va a ser la de acompañar al deportista durante todo el proceso de recuperación, dándole así a la lesión los estímulos necesarios para evitar complicaciones y recidivas. La recuperación, digamos, va a ser muy diferente en función al músculo que se lesione, la localización de este, el grado de la lesión, si ha sido una micro rotura, una macro, incluso el mecanismo lesional. Tenemos que atender también a las características individuales de cada paciente. Entonces, en base a todos estos datos, digamos que formalizaremos un protocolo de actuación que consistirá en la consecución de unos ítems o unas etapas. Este protocolo será siempre flexible en función de la evolución del paciente. En esta primera fase, o fase aguda o fase inflamatoria, que va a durar de unas 24 a 48 horas, pues a la exploración nos vamos a encontrar un paciente que viene con dolor. Es posible que venga con hematoma ya en la zona de la lesión. Este hematoma lo vamos a poder encontrar en las primeras 24 o 48 horas si la rotura ha sido superficial, o incluso podrá ir apareciendo a lo largo de la primera semana, incluso a los 8 o 10 días si la rotura ha sido profunda. El paciente vendrá con una limitación del movimiento activo, va a tener dolor al movimiento contra resistencia o también al estiramiento. También podremos ver la zona un poco aumentada de volumen, ¿vale? Debido a todo el proceso inflamatorio, todo el edema que conlleva. Los objetivos, por tanto, en esta primera fase va a ser la del control del hematoma y de todo ese proceso inflamatorio, la reducción del dolor, evidentemente, y ayudar o reducir todo ese proceso de regeneración tisular. El tratamiento en esta primera fase va a depender en un primer momento de las siglas RICE o RICE, que va a consistir en reposo, hielo si quiero hacer una puntualización, hielo si quiero que sea en periodos cortos de tiempo, ¿vale? Para utilizar el hielo como analgésico, ya que, como he dicho antes, necesito ese proceso inflamatorio, entonces hielo en tiempos cortos. También realizaremos un vendaje compresivo si fuese necesario y realizaremos también una elevación del miembro. Los baños de contraste, si la zona lo permite, son también interesantes, ya que vamos a aprovechar todo ese proceso de bombeo, de vasoconstricción, vasodilatación, que es necesario, digamos, para esa retirada de las toxinas. La terapia manual también es interesante, sobre todo enfocada al drenaje de todo el sistema linfático, al drenaje de todo ese hematoma o de ese edema. Debe ser en tiempos y en intensidad corta, siempre dependiendo de las sensaciones del paciente. No debe producir nunca dolor. Muy útil en esta fase el tratamiento mediante electroterapia, ya sea con objetivo analgésico o para favorecer la regeneración del tejido. Voy a hablar de los medios que disponemos nosotros en la mutualidad. Así, por ejemplo, el uso del TENS, ¿vale? Que actúa como un modulador o un inhibidor de toda esa información eléctrica del circuito del dolor. Utilizaremos en TENS en intensidades y frecuencias bajas, siempre dependiendo de cómo lo aguante el paciente. También el ultrasonido, muy interesante su uso en esta fase,
ya que favorece todo el proceso de regeneración celular y ayuda en el intercambio metabólico. Actúa también como liberador de sustancias que favorecerán la disminución del dolor y la inflamación. La mejora de la circulación linfática en este caso también se va a dar por el masaje que se produce cuando utilizamos el ultrasonido, dándolo con el cabezal. Durante todo este proceso inflamatorio se van a usar dosis y potencias bajas, buscando siempre la fluidificación de ese derrame. Vamos a utilizar el modo continuo y 1 MHz si la rotura está situado en planos profundos, o 3 MHz si la rotura está sobre planos más superficiales. El uso del láser también muy útil y muy necesario incluso en esta fase, ya que aparte de realizar un bloqueo sobre el estímulo electroquímico del dolor, incrementa también la acción de las endorfinas. Las endorfinas disminuyen el dolor. Es también antiinflamatorio, favoreciendo la disolución de todas esas toxinas. Ayuda, por tanto, en la regeneración tisular, ya que lo que aporta un aumento en la concentración de oxígeno y nutrientes a la zona lesional. El trabajo en piscina, que yo siempre recomiendo en esta fase, se nos hace súper útil y súper necesario. En esa piscina vamos a poder realizar movimientos activos con menos dolor, y también esa presión que realiza el agua sobre el tejido, sobre la zona lesional, como digo, combinado con estos movimientos activos que mejorarán la tolerancia al dolor de ese paciente, va a ayudar también va a favorecer, digamos, la disminución de ese edema. El trabajo en el agua, la progresión va a ser siempre de empezar el trabajo en zonas más profundas hacia zonas menos profundas. Bien, en una segunda fase, la que vamos a llamar fase regenerativa, que durará desde esas 24 a 48 horas hasta aproximadamente las 2 semanas. Los objetivos en esta fase va a ser la de aumentar la activación celular, aumentar esa arteriogénesis y esa miogénesis, favoreciendo los inicios del proceso cicatricial. Muy importante en esta fase la introducción progresiva del movimiento activo. Este será de intensidad, complejidad, velocidad, de exposición gradual, según siempre tolerancia del paciente, y siempre manteniéndonos en unos rangos de seguridad para todo el proceso cicatricial y lesional en el que se encuentra. Así pues, una progresión sencilla pues sería partir de ejercicios simples como ejercicios isométricos o isotónicos, y ir aumentando complejidad trabajando en cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada, y digamos que el objetivo es ir llegando a ese estímulo quizás más excéntrico tan necesario en esa realineación de la cicatriz. También interesante en esta fase pues no descuidar todo el trabajo aeróbico, así como propuesta, por ejemplo, la bicicleta, hasta un 70% más o menos de intensidad según tolerancia siempre, pues es muy útil, ya que favorece toda esa vasodilatación por el aumento de la temperatura global y local, y nos va a ayudar siempre en la realineación de todo ese proceso cicatricial. Doy paso ahora a ejercicios a modo de ejemplo que podemos utilizar en esta primera fase, en este inicio al movimiento, en este inicio a esa activación mediante movimiento activo.
terapia manual en esta segunda fase se vuelve clave, siempre modulando la intensidad según la tolerancia del paciente. El masaje de drenaje linfático, ¿vale? Seguimos favoreciendo toda esa desaparición de esa zona edematosa o de ese líquido intersticial, ¿no? Seguimos ayudando un poquito a recoger todo ese posible edema. Técnicas de inhibición por compresión, técnica de trabajo sobre puntos gatillo, va a favorecer siempre la eliminación de toxina, la disminución del dolor y el aumento del flujo sanguíneo. La terapia miofascial, ¿vale? Como tratamiento de restricciones a nivel de ese tejido facial, un trabajo a nivel global de cadenas musculares. Importante también que no se descuide todo ese trabajo de compensación y trabajo de movilidad articular. Podemos utilizar esta fase para realizar un trabajo sobre movilidad global. Estiramiento suave según tolerancia, también importante para dar siempre una correcta realineación de ese tejido fibrótico. Masaje de peinado de fibra. En cuanto a la fisioterapia invasiva, como puede ser por ejemplo la punción seca, pues su uso, digamos, podemos utilizarla siempre que dejemos primeramente paso a todo el proceso de regeneración biológica del tejido. Vendaje funcional si se precisase, o el vendaje neuromuscular, muy útil para toda esa realineación de la cicatriz o reabsorción de ese pequeño edema que va quedando ya en esta fase. Quiero darle principal importancia en esta fase a un trabajo sobre la reeducación postural y reeducación de nuevo del gesto deportivo, y un apartado a todo ese trabajo del sistema propioceptivo. Digamos que durante la lesión se produce un periodo de hipomovilidad, ¿vale? Ya sea por rigidez, por dolor. Esto se traduce como un periodo en el que existe una hipoestimulación del sistema neuromuscular. Conlleva una disminución en la coordinación, dificultad para adaptarnos a diferentes superficies de apoyo, y también dificultades en el manejo de algunos elementos, como puede ser, por ejemplo, el balón. El trabajo propioceptivo de fuerza y de movilidad son los pilares básicos en todo el proceso de recuperación de la lesión. Aparte, también es muy útil para la reducción de la incidencia lesional, en su prevención y en la reducción de esas posibles recidivas. También es muy necesario para volver a recuperar esos correctos patrones de movimiento y en todo ese trabajo sobre el control motor. Os muestro ejemplos sobre ejercicios un poco más complejos, en el que vamos introduciendo todos esos detalles en cuanto a control motor, a trabajo de estabilidad.
cuanto a la tercera fase o fase de fibrogénesis, que nos la vamos a encontrar entre la segunda y cuarta semana, nos ponemos como objetivo el seguir incrementando esta activación celular, el control correcto sobre la formación de la cicatriz. También es una fase en la que como objetivo nos pondremos el aumentar el tono y la fuerza del músculo y el conseguir unos adecuados patrones de movimiento. En cuanto al tratamiento en esta fase, vamos a hacer una continuación sobre todo el trabajo de electroterapia, dando más importancia en la electroestimulación, sobre todo, como comentaba antes, combinando con ejercicio activo. Sacaremos protocolos más complejos de trabajo y con más demanda de fuerza, de coordinación, de velocidad en la ejecución del ejercicio. Os dejo con otros ejemplos gráficos sobre ejercicios, como comentaba, más complejos, de mayor intensidad. Fase, la introducción de elementos como pueden ser gomas elásticas, superficies inestables, la polea isoinercial, el cajón de trabajo pliométrico, el cinturón ruso para todo ese trabajo del componente céntrico tan importante en esta tercera fase. Las pesas pues va cobrando poco a poco mayor importancia, como digo, en el diseño de todo el protocolo de recuperación funcional. Os muestro unos vídeos en el que se está trabajando la coordinación, por ejemplo, en pareja, se está haciendo ya skipping o técnicas de carrera, sobre cama elástica o el trabajo de estabilidad.
esta fase, la reeducación del gesto deportivo e incluso la reintroducción del gesto lesional cobra bastante importancia. Vamos introduciendo gradualmente elementos, por ejemplo como el balón. Ya introducimos el balón. La labor del fisioterapeuta, facilitando también la recuperación tras todo este esfuerzo físico, es importante. Al final de esta fase, y lo que todos queremos, que es ir recuperando las sensaciones, ir llegando a hacer el trabajo de campo, la función del fisioterapeuta en este momento es la de ayudar en el diseño de ese protocolo de trabajo, siempre para mantener al deportista, para mantener a la lesión en unos rangos de seguridad, para evitar las recidivas o las vueltas atrás. Digamos que debemos trabajar coordinados con todo el equipo multidisciplinar que va guiando y haciendo el seguimiento de la lesión en todo ese trabajo de campo. Os muestro unos vídeos sobre ejemplos de trabajo de campo que podemos realizar. Como veis, y como ya se explicó en el primer vídeo, la lesión muscular cubre un amplio espectro, digamos, un amplio campo desde donde se puede abordar su tratamiento. Hay circunstancias y hay cosas y factores, como se comentaban, extrínsecos e intrínsecos, que pueden intervenir en la modulación y en esa frecuencia y recidiva de las lesiones musculares. Así, por ejemplo, trabajo que el ojo no ve, pues puede ser los numerosos estudios relacionados en cuanto a la higiene dental y las roturas musculares. Entendiendo una caries como un proceso infeccioso, pues hay estudios que relacionan las caries con las roturas musculares. La biomecánica de la pisada. Un buen estudio de la pisada puede estar interviniendo en esas recidivas, en esas continuas recaídas sobre las lesiones o roturas musculares nuevas. Factores como la nutrición, la hidratación son también necesarios durante todo el proceso de entrenamiento o en los partidos. El descanso, también muy importante, que a veces no lo vemos. El descanso es lo que yo llamo el entrenamiento silencioso. Es realmente donde se produce el proceso de reparación biológica del cuerpo, del tejido. Y para terminar, ya sí que sí, pasamos mucho tiempo juntos, el paciente, el deportista, con el fisio. Entonces yo siempre les digo que utilicen la lesión, ¿vale? Que la lesión tiene un sentido, tiene un significado y que la usen. Me viene a la consulta muchas veces deportistas que yo le pregunto, bueno, ¿y qué has estado haciendo en este tiempo? Si los veo a la semana o a las 2 semanas, en vez de poder hacerle un seguimiento desde el principio, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Y dice, no, he estado parado. Bueno, pues realmente podemos utilizar todo este periodo del proceso de lesión
para mantener la forma, que no perdamos la forma. Podemos realizar un trabajo de compensación, corregir todos esos acortamientos, todo ese trabajo un trabajo de movilidad global, trabajo de cadera, trabajo de lumbar, trabajo de flexión dorsal de tobillo, tan necesario. También este tiempo de la lesión lo podemos utilizar para hacer un entrenamiento táctico, ¿vale? Más visual, a través de vídeo. Es importante todo el trabajo psicológico que conlleva la lesión. La lesión, durante la lesión se produce un momento de estrés. Esta gestión de este estrés debemos aprender a llevarla. Pues, lesión, estrés, lesión, ¿vale? Debemos también aprender a saber gestionar las emociones durante los diferentes tramos de la competición. Si soy titular, si soy suplente. Todas estas cositas pues también son importantes. Al fin y al cabo debemos utilizar pues todo este tiempo también para realizar un trabajo de educación sobre la prevención. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, espero que os haya gustado. Dar las gracias también a mi compañero Alfredo, a mi compañero Javi a la producción del vídeo y sobre todo a todos esos pacientes que han colaborado mandando sus vídeos desde casa. Un saludo muy grande, espero que les haya gustado. Muchas gracias.